Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en el primer episodio de Cuentos que no son cuentos, el podcast que se convertirá en uno de sus favoritos. Les da la bienvenida su anfitriona Isaís, nombre artístico. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que este podcast nació inspirado en uno de los mejores podcasts de todo México. En este caso sería Leyendas Legendarias. Sí, claro que sí. Muchas gracias por inspirarme a mí en lo personal a realizar este bonito podcast donde ahora yo, en lugar de ser espectador, seré su narrador. Quiero iniciar disculpándome por la mala calidad del audio, ya que como es mi primer trabajo, es mi primer podcast, estoy grabando desde un teléfono, sí, efectivamente, pero quiero decirles que haré todo lo posible por llevarles a ustedes una buena calidad de trabajo conforme pase el tiempo y espero también ustedes me apoyen para que esta calidad vaya subiendo poco a poco. Bueno, pues el día de hoy vengo con una historia que es oriunda de aquí de mi estado, del estado de Hidalgo, en, obviamente, México. Y esta historia se desarrolla en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. Esta historia es una que muchos hidalguenses, o en este caso tulancinguenses, conocemos. Es ni más ni menos que la historia de don Pánfilo García, o mejor conocida como la leyenda de la hacienda del Esquitlán. Pues bueno, damos inicio a estos cuentos que no son cuentos con la historia del señor Pánfilo García. Antes que nada, quiero mencionar que esta leyenda tiene muchísimas variaciones. En algunas de estas variaciones se menciona que el señor tuvo 2 hijos, en otras se dice que nada más tuvo una hija y en se dice que a esta hija la quiso casar con su hijo para que la riqueza de los García se mantuviera en la misma familia, pero pues la verdad es que a ciencia cierta nadie lo sabe. Pero voy a iniciar con la que sugiere que nada más tuvo una hija, y esta es la que creo que todos conocemos. Bueno, pues en la hacienda del Pomar, o la hacienda del Esquitlán, que se encuentra en el municipio de Tulancingo, específicamente en El Paraíso, en la colonia El Paraíso, o por ahí cerquita, para las personas que viven ahí cerca, y en caso de que lleguen a escuchar este podcast, si me equivoco en algo, una disculpa, están en todo su derecho de corregirme. Esta leyenda se desarrolla ahí y se cuenta que don Pánfilo era un hombre despiadado, cruel, brutal con sus trabajadores, a los que no les permitía faltar ni un solo día al trabajo. Y en caso de que alguno de ellos pues faltara, su cuerpo era arrojado a un corral con cerdos enormes que este hombre no alimentaba para que cuando les dieran los cuerpos de sus trabajadores ellos los devoraran de inmediato, aún estando con vida. Cosa que no sé qué tan posible sea, pero bueno. Pues en esta versión de la historia se cuenta que una pareja joven de 2 campesinos llegó a trabajar a la hacienda del Esquitlán y don Pánfilo pues se quedó completamente enamorado de la mujer. Se encaprichó tanto que dijo: esta mujer tiene que ser para mí, esta mujer va a ser mía, y siempre como cuchillito de palo ahí encima de ella de: por favor, hazme caso, no importa que estés casada, que tengas hijos, tú vente conmigo, vas a ir una vida mejor. Ya saben, el típico lema de telenovela que todo rico diría a la mujer que se quiere ligar. Entonces esta mujer siempre lo rechazaba y pues
Pánfilo, en su capricho, hizo un pacto con el diablo. Aquí nos damos cuenta de lo vinculado que estaba de esta mujer, o sea, un pacto con el diablo para que su crush le hiciera caso. No, hombre. Pues cuenta la leyenda que en una noche de luna llena, esas noches espectrales que luego aparecen en las películas, don Pánfilo invocó al diablo y este se le apareció con un contratillo. Y Pánfilo le dijo: yo quiero el amor de esa mujer, o sea, tú tienes que darme el amor de esa mujer. Y pues el diablo le dijo: va, nada más fírmame aquí y ya. Pues el contrato quedó firmado con sangre del señor Pánfilo, y el momento en el que Pánfilo firma ese dichoso contrato, su sombra desapareció, o sea, el hombre se quedó sin sombra. Y se cuenta que el esposo de esta mujer desapareció, o falleció misteriosamente. Y pues la mujer se fue, ya, por fin aceptó ir con Pánfilo. Pero ya después como que el vato se aburrió de ella y también la lanzó a los cerdos. Eso es lo que cuenta la historia. También en esta misma leyenda se cuenta que este hombre era tan avaricioso que no quería que nadie se casara con su hija. O sea, es la parte en la que les digo, este hombre quería que toda la fortuna se quedara exclusivamente en su familia. Entonces, cuando un joven hacendado llegó a pedir la mano de su hija, este hombre tomó al muchacho y lo arrojó a los cerdos, y después encerró a su hija en la hacienda, para que nadie más la pudiera ver. Y entonces la señorita María de Jesús murió de soledad y de tristeza, encerrada en la hacienda. Cuentan que fue por 1919, me parece, si no mal recuerdo mi fuente de información. Y también se dice que cuando este hombre fallece, nadie asistió a su entierro, nadie fue a su funeral. Todos lo odiaban, todos deseaban que este hombre muriera, todos lo detestaban. Tanto era así que incluso cuando lo enterraron, la tierra lo escupió, y muchas personas dicen que un perro negro arrastró su cadáver desde donde estaba enterrado hasta unas piedras, y de ahí lo tiró, y nadie supo dónde quedó el cadáver, ni tampoco quién carajos era ese perro negro, no sé. A lo mejor era un perro callejero que tenía hambre y dijo: de aquí soy. No, nunca lo vamos a saber, porque como les digo, esta leyenda tiene muchas versiones y entre todas se contradicen. Pero hoy, en lugar de aclararles esas dudas entre toda esa leyenda, les voy a contar la versión de un hombre llamado Armando González, el cual en su blog describía, que su abuelo fue también pariente de Pánfilo García. Así que hoy les traigo esta versión que me encontré, que no sé por qué siento que puede ser una de las versiones reales. Al final les voy a explicar por qué, porque creo que esta puede ser real. Pero al final de cuentas ustedes tienen pues todo el derecho de decirme: no, ya te equivocaste, esto no es cierto, yo conocí a Pánfilo García, yo era su bestie. O sea, tienen el derecho de decirme: ya te equivocaste, esto no fue así, yo tengo familiares que trabajaron para él, o sea, todo eso. Tienen el derecho de corregirme, pero pues esto es mi opinión. Creo que la versión que cuenta aquí Armando González puede ser quizá real. Y ahora pues prosigo con esta historia. Aclaro, quizá no todo sea real, porque incluso en el mismo blog él aclara que hay algunos datos que quizá no sean ciertos, porque después su abuelo le aclaró otras cosas. Todo esto lo sacó del blog. Yo también les voy a dejar en la descripción el link del blog de Armando González. Pues bueno, iniciamos con esto. Pánfilo García Otamendi, nacido en 1837 en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, primogénito de don Cristóbal García, a los 20 años de edad contrajo matrimonio con una jovencita criolla, nieta de Aragones, llamada Benita Otamendi, de donde sacó su segundo apellido. Pues bueno,
Pánfilo García era visto como un hombre trabajador, emprendedor, de costumbres sencillas, enamoradizo pero leal. Como buen hombre de... No sé qué hombre, honestamente, en esa fecha era enamoradizo pero leal. No entiendo cómo puedes juntar esas dos cosas, pero vamos. Amigo de hacer bromas, no sé, la carrilla, el vato. Afecto al teatro y a la zarzuela, filántropo, él fue un filántropo, fue el primer García en toda su linaje en tener una biblioteca en casa. García también era amante de los licores, principalmente los finos, de ir a restaurantes y, según cuentan, también trabajaba por el bien de la comunidad. Básicamente era el Tony Stark tulancinguense de la época del Porfiriato. Pero se dice que todas las anécdotas de García se llevaban a cabo en Ciudad de México, nunca en Tulancingo ni en sus alrededores. Cosa que, o sea, bueno, no entiendo por qué, pero no entiendo más bien, porque la leyenda local es la más famosa de aquí, Tulancingo, y es como que la más fuerte. Y no he escuchado alguna otra en Ciudad de México que se mencione acerca de Pánfilo García. De hecho, la que les voy a narrar a continuación es la primera que escucho que se narra aquí que se narró en México, perdón. Pues bueno, como les decía, a los 20 años desposó a Benita Otamendi, y Benita era una mujer muy culta, la cual hablaba francés perfectamente. Se encargaba de instruir a su esposo y de pulir su educación, habituándolo a la vida de la gran ciudad, por lo que hacían viajes constantemente a la capital. En 1869, a los 30 años de edad, Benita Otamendi muere dejando a Pánfilo viudo y a cargo de sus dos hijos, María de Jesús y Luis García Otamendi. Vuelvo a mencionar, hay muchas historias que dicen que no, que tenía dos hijos, que tuvo uno, pero esta es la versión en la que dice que tiene dos hijos. Pues se dice que después de que enviudó, don Pánfilo empezó a vivir una vida agitada. O sea, Pánfilo se quedó viudo a los 30 años y 32 años después, 32 años, qué pendejo. A los 32 años empezó una vida de degenere, con el sueño rico y viviendo una vida de completos lujos. O al menos eso era lo que decían las personas que llegaron a conocerle. Años después también muere su padre, heredándole la hacienda de San Francisco de Londres, la cual une a otras haciendas y rancherías menores, llevando una sana administración. No entiendo qué es sana administración, quizá prestaciones de ley, no había tienda de raya, porque recuerden que en esos tiempos todas las haciendas de México tenían su tiendita de raya. No sé si aquí sí les daba fiado. No sé, está extraña esta versión. ¿Cuál esta administración llevó a esta hacienda de San Francisco de Londres a ser una de las más ricas de toda la región? La hacienda producía cebada, carne y lana, justo en la época en la que las fábricas de hilados se estaban fundando en Tulancingo. O sea, era visionario el hombre. La fortuna estaba del lado de don Pánfilo, y él, como siempre un hombre trabajador, nunca dejaba su ropa de trabajo de lado. Vestir con calzón de manta a lo Pancho Villa o de gamuza, chaquetilla del mismo material a la muy manera de los chinacos. O sea, no sé qué es un chinaco. Si alguien por favor sabe qué es un chinaco y podría instruirnos, sería muy amable de su parte. Pero también siempre usaba una camisa de fino lino, siempre limpia, abotonada con plata y espejuelas, damasquinas. ¿Qué espejuelas y espuelas? Una disculpa. Como un dato extra, él jamás usó una pistola en su vida. O al menos aquí, así dicen aquí, que él jamás usó una pistola en su vida. Y esto da paso a una anécdota que sucedió en Ciudad de México que honestamente, si es que fue realidad, o sea, si es que realmente alguien dice, oye, sí es cierto, ahorita que lo mencionas, sí pasó, yo conocí a alguien que, bueno, se dice aquí que sí pasó. Dígamelo por favor, porque esta historia está muy, muy, muy chingona y realmente me encantaría que alguien me diga, oye, sí pasó. Bueno, en una ocasión, en uno de sus viajes a México, mientras paseaba por las calles de la gran ciudad, unos hombres lanzaban comentarios acosadores hacia una mujer que también pasaba por el lugar. A don Pánfilo le pareció tanta la ofensa que abofeteó a uno de los acosadores.
hacerles un pequeño paréntesis aquí para decirles a todos los hombres, eso es eso es lo que se debe de hacer con un acosador, no ir a celebrarle sus tonterías, ni mucho menos darles dinero para reparar una pinche moto. Pero bueno, prosigo. Esto dio paso a una pelea, la cual terminó en una revuelta. Obviamente, pues los judiciales, los gendarmes, como le decían en ese tiempo, tuvieron que intervenir, pensando que solo era una discusión entre borrachos. Se los llevaron a la gendarmería, poniéndoles una multa de 10 pesos mexicanos de ese entonces. Pero ninguno de los hombres involucrados parecía tener el dinero suficiente para saldar la multa, a pesar de que todos parecían ser gente de dinero. Obviamente excepto Pánfilo, porque ya les conté que él siempre se vestía de manera humilde. Para sorpresa de todos, don Pánfilo saca una moneda de oro de 20 pesos. O sea, 20 pesos en esa época, ¿cuánto era? No sé, 200, 2000. Alguien que me explique porque no le entiendo. Todos se quedaron sorprendidos y se quedaron en silencio. Les dije que era un Tony Stark de Tulancingo, o sea, vato filántropo. Así como cuando le cae a la boca a Capitán América, así, tal cual. El caso es que el secretario del juez le dijo que no tenían cambio, pero que si gustaba esperar, iría por su dinero. Don Pánfilo, muy tranquilo, le dijo al secretario que no había problema, acomodó sus ropas, le dio otra bofetada al hombre que ofendió a la mujer, miró al juez y le dijo, cuenta saldada. Después se retiró. O sea, por eso les digo que si alguien conoce a un abuelito o un señor que haya vivido en esa época de Don Pánfilo y diga, sí pasó, y que su abuelito se lo haya comentado a otro abuelito y así, que me digan, por favor, porque si esto fue real, wow. Pánfilo García, el Varas de Tulancingo, Hidalgo. Pues don Pánfilo tuvo una vida plagada de este tipo de historias, hasta un enfrentamiento con un capitán invasor del ejército americano. O sea, asumo que fue con cuchillos, porque como ya les había dicho, Pánfilo jamás cargó una pistola, pero hubiera estado muy chido que también se agarrara a bofetadas con el gringo. Tal era su forma de actuar, o sea, tanta era su mala fama, que un cura de la familia, bueno, amigo de la familia, se acercó a hablar con él de forma paternal y le dijo, pues deja de hacer esto, que tu mala fama, me preocupa. Y don Pánfilo se dice que le respondió, no sé por qué siento que lo dijo con este tono de voz. No, monseñor, la mala fama no me preocupa. Me preocupa la buena fama, porque esa nos hace orgullosos. O sea, filósofo de la época de la Revolución, nice. Es que realmente fue así, porque les recuerdo eso totalmente. Toda esta información enteramente es hipotética. Otra historia también es que en los terrenos de la hacienda había muchos árboles que no era rentable explotar. O sea, me refiero a que en la tierra de la hacienda había muchos árboles que pues no podían hacer nada con ellos por la condición de los caminos. O sea, no podían cortar la madera y llevarla a vender porque los caminos estaban horribles. Pero don Pánfilo tomó la iniciativa de montar un aserradero porque les estoy diciendo que era un hombre emprendedor, o sea, él era visionario. El punto es que compró la maquinaria en Ciudad de México y organizó un tren de carretas con un ejército de trabajadores, cocineras, tortilleras, zapadores, cazadores, etc., logrando la hazaña de traer en 3 semanas toda la maquinaria a Cintilucan, un municipio de Hidalgo. Y todo esto está muy chingón y cuadra con lo que les voy a contar al final, porque si él era así de visionario para sus negocios, él era realmente una persona muy inteligente. Si es que esta historia es real, él era una persona muy, muy inteligente para hacer money, o sea, money. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte, pero se dice que realmente en su funeral asistieron muchas personas, había muchas personas que lo querían por ser una persona amable, como les digo que algunos dicen que fue. Lo que sí sabemos es que la hacienda de San Francisco de Londres la heredó a su hija María de Jesús y a su hijo Luis la hacienda de Almolúcar. Después de su muerte, se supo que don Pánfilo mantenía casas de asistencia a menesterosos, una clínica y a escuelas. Básicamente les estoy diciendo que este hombre
en esta versión era pues una buena persona, supuestamente. Pero también encontrándome comentarios con este blog de esta persona, muchas personas dicen que realmente él no se casó con Benita, que su esposa se llamaba Martina Muñoz y que no falleció. Otros dicen que pues no tuvo 2 hijos, que tuvo nada más una hija. Otros dicen que el hijo se llamaba Luis, otros dicen que el hijo se llamaba Vicente. Este hombre, o más bien dicho, la historia de este hombre es muy contradictoria. Por eso es que es tan difícil encontrar a ciencia cierta historia sobre, bueno, la verdad, más bien, la historia verdadera de él. O sea, es muy, muy difícil de encontrar. Pero les voy a decir por qué siento que esta versión me cuadra un poquito más. Tomando en cuenta de que todos en esa época eran unos hijos de la fregada, de que les gustaba explotar a sus trabajadores, todo eso, y que querían poder por poder, arrebatándole sus tierras a sus trabajadores, que una persona se ganara todo su dinero de forma honesta y que además no estuviera como los demás hacendados presumiéndolo, pues obviamente iba a traer cierta cantidad de envidias, ¿no? Entonces yo siento que es muy probable que esta leyenda espantosa o esta leyenda del hombre brutalmente salvaje, sin corazón que les conté al inicio, no tiene sentido o posiblemente se pueda ser inventada por todas estas personas que de alguna manera no querían a don Pánfilo García. Entonces, pues les dejo la última opinión a ustedes porque quizá a ustedes les cuadre esto, quizás alguien más investigue y me diga, no, ya te equivocaste, no es cierto, esto y esto, porque yo conocí a una persona que trabajó en la hacienda del Esquitlán, o más bien dicho, mis abuelos conocieron a una persona que trabajó en la hacienda del Esquitlán, y Pánfilo sí era una persona mala, y como les dije, están en todo su derecho de corregirme. Pero esta es la información que yo encontré, una información que me parece pues chida, porque como les digo, no hay mucha información sobre la familia García aquí en Tulancingo. Solamente lo único que sabes de Pánfilo García va a ser la leyenda que les conté. O sea, tú le preguntas actualmente a un niño, a un adolescente o a una persona de la era actual quién es Pánfilo García, te va a decir, es el loco que mataba a sus trabajadores y se los aventaba a los cerdos. O sea, eso es todo nuestro concepto de Pánfilo García aquí en Tulancingo. Y quise hacer este capítulo en especial porque no hay muchas leyendas del estado de Hidalgo y las poquitas que hay, o sea, no son como que muy chidas que digamos. Casi todas las que hay son de Pachuca y Real del Monte, pero... Y, perdón, si vives en Real del Monte, en Pachuca, discúlpame, pero no tienen leyendas chidas ahí. En cambio aquí, no es cierto. Pero, pues sí, o sea, estoy tratando de darle visibilidad a todas estas leyendas de este estado, principalmente que es donde yo vivo, para que nos demos cuenta de que quizá la historia pueda estar equivocada o quizá alguien que conoce esta historia se anime a salir y decir, no, sabes qué, yo conozco, yo tengo esto, tengo datos. Igual no les prometo nada, pero voy a tratar de ver si podemos entrar a la hacienda del Esquitlán. Y digo podemos porque pues espero que para la próxima tenga una invitada especial, que no les voy a decir quién es. Les diré quién es cuando, cuando haga el siguiente capítulo. Pero bueno, tú sabes quién eres y tú sabes que me vas a acompañar ahí. Aunque ya me dijiste que te da un poquito de miedo, pero no te preocupes, vamos a estar bien. Porque don Pánfilo García era un filántropo, no un asesino. Bueno, según yo. Así que esto sería todo por el momento. Disculpen si fue muy corto o para... Sí, comparado con otros podcasts sí fue muy corto, honestamente. Pero pues quiero cerrar esto diciéndoles que muchas gracias por escuchar el primer capítulo y espero que sean muchísimos. Como les comento, este podcast nació inspirado en leyendas legendarias. No les estamos copiando. Si alguien cree que lo estamos copiando, no es cierto. Es inspiración. O sea, nos inspiramos en ellos porque pues yo también quiero contarles la historia de mis estados, no solamente de aquí. Bueno, no solamente de otros lugares. No, ya me equivoqué ahí, perdón. Les quiero contar historias de
muchos lugares de los cuales quizá nosotros no tenemos conocimiento, que tienen historias tan chingonas como este caso, este estado, mi estado. Y quise iniciar con mi estado porque quiero dedicarle este episodio a mi hermana, que no les voy a decir su nombre, no es cierto si les voy a decir su nombre, la licenciada María de los Ángeles Maldonado Cordero. A ella va dedicada este podcast y este episodio en especial, ya que pues me ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias por creer en mí y por tenerme tanta paciencia. Y bueno, eso sería todo. Besitos en sus colas a todos. No es cierto. Bueno, si quieren. Si no, también besitos en sus cachetes. Los quiero mucho. Espero que puedan seguir escuchándome y que podamos crecer poco a poco, las pocas o muchas personas a los que llegue este capítulo. Y me tengo que ir. Otra cosa, perdón por el ruido porque estoy grabando desde mi trabajo, todavía no tenemos un estudio, pero como les comento, si nos siguen apoyando, ese estudio va a crecer seguramente y va a llegar a ustedes capítulos con mejor calidad de audio, sin ruido, sin los carros de fondo, porque sí, ya sé que escucharon los carros de fondo, por más que traté de no hacerlo, que no se escucharan. Pero bueno, eso sería todo. Cuídense, tomen agüita, coman bien. Y recuerden, si escuchan un ruido en la noche, no se asomen, no se vayan a asomar, no hagan tonterías. Y bye. Recuerda que si quieres ayudarnos a crecer, pues apretar el botoncito de suscripción. No te cuesta nada, no seas flojo. Solamente mueve un dedito y dale clic.